Que hace tiempo que no venían, bienvenidos a quienes, regularmente nos vemos. Qué maravilla es poder estudiar la palabra del Señor juntos, ¿no? Déjame ponerte en el siguiente escenario, ¿ya? Imagina un día al atardecer, tipo 8 de la tarde, en el centro de Valparaíso, específicamente calle Conde, la Plaza Aníbal Pinto, caminando tú solo, relajado, de vuelta a tu casa, y de repente alguien se acerca, repentinamente, de manera muy extraña, y lo que es peor, de manera agresiva. Y te dice, ¡hey, tú! Imagínate, a un par de metros de distancia. Oye, tú que estás ahí, tú eres el problema. Tu mensaje divide a la gente. Lo que tú crees nos va a terminar por destruir, como país, como sociedad. Tú quedas así frío. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hice? ¿Cómo esta persona supo lo que yo creo? ¿Qué pensarías en ese momento? ¿Cómo responderías a una acusación de este tipo? ¿Dirías algo? ¿Te pondrías acaso a la defensiva? A ver, voy a remangar acá la manga, se viene. ¿O vas a decir, no, en realidad está loco, está curado? O podría decir, oh, quizás tiene razón. Lo que yo creo de verdad es algo polémico, es confrontacional. Bueno, probablemente una escena así no te va a pasar, sería muy extraño que te pase. Bueno, puede ser, no sé si te ha pasado algo así alguna vez en la calle, pero déjame decirte que en las redes sociales es un poco más fácil que pasen cosas así, ¿no? Tal vez en Facebook, en Instagram, sí de repente ocurren como confrontaciones, ¿no? ¿Y por qué subiste ese mensaje? Esas puras falsedades. El mensaje cristiano, tu fe, hace daño. O quizás en tu trabajo, con tus vecinos, tal vez en una conversación familiar, no lo sé. Déjame preguntarte entonces, ¿cómo manejamos los ataques injustos, incluso falsedades que pueden hacernos gente en nuestra contra, debido a nuestra fe? ¿Cómo abordamos, cierto, esta tensión que es tan común en las redes sociales? Ustedes saben que las redes sociales tienen un trabajo. No solamente te muestran quiénes son, sino también amplifican las opiniones extremas y te llevan a polarizarte. Y uno como que empieza, como que uno se siente, los algoritmos te llevan al conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros al juicio, especialmente en las redes sociales? O en tu vida diaria, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia, ¿no? ¿Cómo respondes al juicio de los demás sin perder, escucha bien, tu fidelidad al Señor? Hoy día el pasaje que nos toca revisar de Hechos 24 está inmerso en esta serie, ¿no? Hechos para el Señor. Y vemos en este capítulo cómo Pablo enfrenta un juicio injusto, pero lo hace respondiendo de una manera inquebrantable, una fidelidad inquebrantable al Señor. Te invito a que me acompañes en esta oración para comenzar esta prédica. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra, estos hechos que ocurrieron hace 2000 años atrás, siguen siendo pertinentes el día de hoy. Lo que tú nos relatas en este libro, los hechos, lo que tú nos planteas en tu palabra, nos permite, Señor, saber cómo vivir, cómo comportarnos, cómo vivir una fe en ti hoy, cómo ser discípulos que te honran. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos a leer la Biblia, a leer este pasaje con deseos de crecer, de aprender, de transformar, de cambiar para tu honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces te invito a que tengas ahí tu Biblia abierta, que vayas acompañándome en este pasaje, que va a ser de mucho estudio, ¿no? De mucha reflexión. Y antes de ir de lleno al versículo 1, déjame contarte en qué parte vamos de esta serie, ¿cierto? Porque ya llevamos un par de semanas, un par de años, incluso esta serie la comenzamos hace 2 años atrás. Y déjame decirte que este libro, Los Hechos, fue escrito por una persona en particular. ¿Sabes cómo se llamaba esa persona? Lucas, ¿cierto? Lucas, que fue un discípulo de Jesús, por ahí por el año 60, 62, escribió este texto porque quería dejar plasmado algo, ¿no? Primero, Lucas había escrito el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que relata la vida, la obra
la muerte y resurrección de Jesús. Y luego relata este segundo tomo, llamado Hechos de los Apóstoles, que describe algo muy particular. Escribe específicamente cómo el Señor ha conformado un pueblo y cómo el Espíritu Santo impulsa a los creyentes en el Evangelio a expandir su mensaje desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta los confines del Imperio Romano. Eso dice Hechos 1, versículo 8. Así que esta es la historia de la iglesia primitiva. El germen, la razón, podríamos decir, el fundamento donde estamos nosotros hoy día. Así es como vivía la iglesia hace 2000 años atrás. Y interesantemente, el germen, la razón o cómo se fundamenta nuestra historia como iglesia, tiene no solo expansión, mensaje que es predicado, que es anunciado, sino también tiene algo que no nos gusta mucho, que se denomina persecución, injusticia, dolor, sufrimiento, hasta muerte, ¿no? Así que Lucas quiere enfatizar que lo que está acá es un cumplimiento del gran plan del Señor, de por medio de su mensaje llegar a todos los confines de la tierra, y que haya gente incluso ajena al pueblo hebreo, gentiles como nosotros acá en Chile, que podamos sentirnos parte de la familia de Dios. Y que incluso en medio de los momentos más oscuros, terribles, dramáticos de nuestra historia, podamos ver la mano del Señor, la soberanía de Dios obrando con fuerza, con claridad, para extender su mensaje. Ahora bien, pensemos en Pablo. ¿Quién era este famoso Pablo, no? Saulo de Tarso, como era conocido originalmente. Él había sido un fariseo celoso de Dios y perseguidor de los creyentes en Cristo. Los quería matar. Increíble como en Hechos capítulo 9 se nos muestra la conversión de Pablo. Saulo pasó a llamarse Pablo, ¿no? Dios lo tocó en Damasco, lo dejó ciego y de un momento a otro su vida se transformó para ahora ser el apóstol a los gentiles. Así que Pablo realizó 3 viajes misioneros, desde el capítulo 13 al 20 de los Hechos de los Apóstoles, y en Hechos 21 Pablo llega a Jerusalén. Después de sus 3 viajes misioneros que duraron muchos años, llega a Jerusalén con ofrendas para ayudar a los cristianos, a los creyentes en Jesús que no tenían dinero, que eran pobres. Pero en esta llegada a Jerusalén, como vimos la semana pasada, es agarrado, torturado, tomado preso por los ancianos de Israel, el consejo de ancianos, y cuando estaban a punto de matarlo, es rescatado de manera milagrosa, protegido por el comandante Lisias, y ahora es llevado de manera secreta a Cesarea, en la costa de lo que hoy día sería algo así como entre Gaza y Tel Aviv, ¿no? Ahí estaba Cesarea, donde Pablo está preso esperando este juicio. Sin embargo, algo muy importante, en todo este proceso, en todas estas cosas que ocurren, que lo quieren matar, que el sobrino lo protege, que de repente lo agarran de noche y lo llevan a Cesarea, algo había en la mente de Pablo, en su corazón. El Señor Jesús le había dicho en 23:11, Hechos 23:11, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Así que Pablo sabía de que todo lo que estaba viendo iba de alguna manera a desencadenar en su llegada a Roma, donde él iba a poder predicarle el Evangelio a la gente allá. Bueno, el título de nuestro sermón de hoy, en el capítulo 24, es Fidelidad en medio del juicio. En este pasaje el Señor nos enseña a serles fieles, compartir de Cristo, especialmente en los tiempos difíciles, donde el cuestionamiento, las mentiras, las injusticias nos pueden llevar incluso a derramar lágrimas. Pero el Señor ahí está, con su mano guiándonos, sosteniéndonos. 3 cosas vamos a ver hoy día en este pasaje. Primero, la fidelidad de Pablo se ve en que hay una tranquilidad ante las acusaciones injustas, versículos 1 al 9. Segundo, hay una defensa clara y valiente, versículos 10 al 21. Y tercero, hay una confianza en el Señor, en que las oportunidades que Él abre
son para predicar el Evangelio 22 al 27. Tres cosas: tranquilidad, defensa, confianza. Vamos con lo primero entonces, tranquilidad ante estas acusaciones injustas. Mira el versículo 1 de Hechos 24. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Versículo 1. Dice que 5 días después de que Pablo fuera trasladado a Cesarea en secreto en la noche, el sumo sacerdote Ananías llegó a esta capital romana de Judea, llega con algunos ancianos y un personaje muy especial, un abogado llamado Tértulo. Buen hijo, buen nombre para tu hijo, ¿no? Buen nombre para Tértulo. Ahora interesante este nombre Tértulo, porque tú sabes que la palabra que usa acá para decir abogado, en griego, es algo así como orador, en griego retor. Es decir, alguien preparado en retórica, en persuasión. El don del habla, ¿no? El don de la palabra tenía este personaje Tértulo. Y no sabemos más allá de la historia de este hombre. No sabemos si era judío o era romano. Lo único que sabemos es que fue muy estratégico en cómo presentó el juicio a el gobernador Félix, ¿no? Mira el versículo 2. Comienza con una especie como de adulación, media extraña, media incómoda, y le dice: gracias a ti hemos disfrutado de una paz prolongada, ¿no? Gracias a tu previsión se han llevado a cabo reformas que nos han beneficiado a todos. Estamos en el mundo de Bills y Pap contigo, ¿no? Imagínense lo incómodo, extraño que él estuviera adulando de esa manera al gobernador. ¿Cómo pareció? Ya me venía la escena. Mucha gente que tiene, no sé, reuniones con los alcaldes, con los diputados, presidentes, se pone una corbata terminada y dice: uy, usted es tan bueno, tan agradable. Cuando en realidad, históricamente, sabemos que este Félix era chanta, ¿no? Era falso, era corrupto, incluso era cruel, ¿no? Había perseguido, había matado a muchos judíos. Pero aún así el abogado Tértulo ocupó toda esta estrategia para que ojalá que le hiciera caso el gobernador, ¿no? Fíjate que dos historiadores no cristianos, Tácito y Josefo, lo narran como un gobernador terrible, cruel, tan cruel que duró solo un par de años en el cargo, como 5 años más o menos estuvo ahí, en ese rol. Así que Tértulo ocupa esta técnica un poco manipuladora, falsa, para ganar el favor del gobernador. ¿Y cuáles fueron las acusaciones hacia Pablo? Versículo 3, versículo 4, versículo 5. ¿Cómo era Pablo? Dice que era como una plaga, una peste, una amenaza pública. Era un agitador entre los judíos por todo el mundo. Es decir, era una amenaza para el Imperio Romano en todas partes del mundo. Y era el cabecilla de esta secta llamada de los nazarenos, dice al final del versículo 5. Y más encima, había generado una revolución dentro de la religión hebrea, era un profanador del templo, versículo 6. Así que estos cargos eran realmente muy, muy graves. Implicaban sedición contra el Imperio Romano, contra el César, liderar una secta ilegal que no era reconocida por el imperio, y más encima generaba violencia religiosa. Y aunque no había una evidencia real de esto, Pablo sí se podría haber atemorizado. Chuta, parece que esto realmente lo organizaron bien, hasta aquí nomás llegó mi vida. Incluso había una historia, una evidencia de que algo real había en todo esto, ¿no? Hechos 19 sabemos de la revuelta, el alboroto que se generó en Éfeso a raíz de la predicación de Pablo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el argumento había sido tan bien estructurado y con acusaciones tan graves, tuvo que ser apoyado por los judíos. Dice versículo 10, versículo 11, 10, 9 y 10, ¿no? Los judíos reafirmaron la posición, es verdad todo lo que dice Tértulo, y finalmente el gobernador dice: ya, Pablo, te toca a ti responder. ¿Qué hace Pablo en medio de estas acusaciones? Yo me imagino a Pablo escuchando con los brazos cruzados. No sé si habrá puesto caras, ¿no? Pero lo que sí denota es que en ningún momento Pablo interrumpió, gritó. Con una aparente tranquilidad, Pablo espera su momento.
¿Por qué? ¿Por qué Pablo responde con tranquilidad? Una, porque sabía cuáles eran las promesas del Señor, que le había dicho que le tocaba llegar a Roma. Pero específicamente él sabía que la oposición al mensaje de Cristo, escucha esto, es inevitable. Y esa oposición puede surgir desde tu casa, desde tu propia carne, pero también desde luego va a surgir desde los líderes, desde los gobernadores. Sí o sí el Evangelio trae persecución de alguna u otra manera. Jesús lo advirtió en Juan 15 que leímos recién, ¿no? Juan 15, 18 al 27. Si el mundo los aborrece, dijo Jesús, recuerden, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Es decir, aquí en el mundo, en este sistema humano, es opuesto a Dios. Es impulsado por la carnalidad, el pecado y por Satanás, ¿no? Y Jesús lo que quiere hacer acá es explicar que el odio surge en este mundo porque lo que nosotros venimos a hacer, lo que el Evangelio viene a hacer, es a demostrarnos que tú no perteneces ahora al mundo. Y que tú vienes a testificar, a denunciar las malas obras del mundo. Venimos a confrontar las lógicas de este mundo, ¿no? La corrupción, la maldad, la vanidad, el individualismo, ¿no? El egoísmo. Antes que a ustedes, el mundo los aborreció a mí, dice Jesús. Pero hay esperanza. Al final de este pasaje de Juan 15, Jesús promete, ya no el abogado Tértulo, sino promete otro abogado, ¿no? ¿Cuál es el abogado que promete Jesús? No se preocupen. El Espíritu Santo, el Paracleto, el abogado, como dicen por ahí, buen abogado, oye. Buen abogado, ese es el Santo Espíritu que viene a defenderte, a protegerte, a darte las palabras necesarias en el momento del juicio. Así que Pablo está encarnando estas palabras, estos mensajes de Jesús, ¿no? Si el mundo te ataca, es porque el Evangelio está haciendo efecto. Está desafiando la idolatría, el orgullo, el status quo de la sociedad. Eso es lo que dice John Stott en su comentario a los Hechos. Piensa en el siguiente caso, ¿no? ¿Han escuchado del caso Tocornal? ¿Se acuerdan del caso Tocornal? Un profesional, estuvo más o menos famoso hace poco en las noticias, ¿no? Un personaje, un trabajador, ingeniero, en el año 2004, 2007, fue acusado, escucha bien, de abuso a sus hijos. Jorge Tocornal, eso fue acá en Chile. Fue acusado por esto y pasó, después de haberse sido sentenciado, pasó varios años en la cárcel. Y esto fue todo establecido por su ex esposa, ¿no? Que quería divorciarse de él y usó esta estrategia para separarse, ¿no? Fue detenido dramáticamente y recién este año, 2025, su hijo mayor dijo, ¿sabes qué? Debo confesar, todo esto fue manipulado, no es tan así. Lo usamos para que mi mamá pudiera eh, divorciarse de mi papá. Imagínense todos esos años, 20 años más o menos que duró todo esto, 15 años. La reputación, el dolor, la finanza, el quiebre. ¿Cómo habrá respondido este hombre tocornal, no? Ahora piensa en Pablo. 2 años finalmente dice que duró estando ahí en la cárcel, preso injustamente. ¿Cómo respondió Pablo? Con tranquilidad, con esperanza, con certeza. Déjame preguntarte a ti, ¿cómo responderías tú si viene alguien y te acusa, hey, tú eres un desgraciado, lo que tú crees no es verdad, puras falsedades? Yo te llamo a que lo primero que hagas, deposita tu confianza en el Señor y usa cualquier oportunidad que ocurra, cualquier situación, para mostrar el amor y la gracia del Señor. Amén. Mira lo segundo, la defensa clara y valiente, versículos 10 al 21. ¿Cómo Pablo responde ante todo esto? Y así que Pablo, versículo 10, se pone de pie cuando el gobernador le hace la señal y comienza también con una cortesía, ¿no? Muy, muy normal en ese tiempo. Lo reconoce a Félix con su posición de juez, ¿cierto? No es que Pablo diga, no, chanta, no te quiero responder nada. No, él dice, usted es un juez, a usted le voy a responder entonces. Y lo hace con un genuino respeto, ¿no? Y los primeros versículos 11, 12, 13, lo que hace Pablo es
rápidamente responder. En solo 12 días estuve en Jerusalén, no discutí con nadie, no generé mayor revuelta. Todos se dieron cuenta de eso. Usted mismo podría cerciorarse de eso, gobernador Félix. En cambio, lo que sí hace el versículo 14 es afirmar su fe. Mira tu Biblia. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan. Versículo 15. De modo que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Así que Pablo está diciendo, esta es mi fe, por eso estoy acá, ¿no? Lo que sí puedo hacer, a diferencia de los judíos, que no se atreven a decir qué es lo que ellos creen, yo sí creo en el mismo Señor. Yo sí confieso que mi secta es coherente con el mensaje de toda la palabra de Dios. Y lo que es más impresionante, Pablo dice en los siguientes versículos, versículo 16, todo lo que hago, lo hago con conciencia limpia. Todo lo que digo, todo lo que he servido al Señor, lo hago con una conciencia, con una ética moral, con una integridad moral coherente, ¿no? Es decir, Pablo, a diferencia de los líderes judíos, no usaba artimañas, cosas manipuladoras, cosas falsas, sino él era coherente. Esta defensa de Pablo es valiente porque él dice, ¿sabes qué? Sí, soy culpable de creer en algo en particular, pero lo hago con coherencia, con integridad, con respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿no? El apóstol Pedro quiere que todos los creyentes sean como Pablo. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esa razón de la esperanza que hay en ustedes, hay algo muy importante. Debe ser con limpia conciencia. Debe ser en paz, ¿no? Debe ser en medio de un mundo en caos. Demuestra que tu fe en Cristo es lo primordial. Piensa en el Salmo 31, ¿no? Que leímos recién. El rey David declara lo siguiente: en ti, Señor, en ti busco refugio. No permitas que yo quede jamás avergonzado. En la angustia, ¿no? David dice, Señor, solo tú me puedes sacar de las trampas, de la aflicción, porque en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es interesante que esas mismas palabras que David dijo son las mismas palabras que Jesús proclamó en la cruz. Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús en la cruz, ¿qué fue lo que sufrió? La injusticia, ¿no? Él en la cruz tomó sobre sí el pecado de todos nosotros, todas nuestras culpas, nuestra mala conciencia, nuestro pecado. Jesús lo tomó en la cruz para que de esa injusticia todos nosotros podamos tener justicia. Para que todos nuestros pecados, errores, mala conciencia, nosotros podamos decir, Señor, ahora en ti tengo buena conciencia. Para nosotros, queridos, el defender la fe no es algo netamente intelectual, no es que tienes que saber, este discurso voy a decir, este argumento aquí y allá. No. Lo que tú tienes que hacer en primer lugar es evaluar tu corazón. ¿Tengo una limpia conciencia, como lo tuvo Pablo? Y en humildad, vayas al Señor, diga, Señor, perdóname. Perdón por mi pecado, perdón por mi maldad. Y ayúdame a recordar que en ti siempre recibo perdón. Entonces, finalmente, la pregunta para nosotros, si es que viene una persona en la calle y te grita, ¡hey, tú, chanta, pecador, eres un desgraciado! Podríamos, al tío decir, chuta, me descubrió. Oh, lo hice bien, oh, Señor. No, y sí, es verdad. O quizás podrías decir, ¿sabes qué? Al Señor le entregué todas mis culpas. Él me ha hecho limpio. Él me ha hecho nuevo. Y ahora su Espíritu Santo obra en mí para mortificar el pecado, para matar las tentaciones, ¿no? Y honrarle a Dios con mi boca. Como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay culpa o hay limpia conciencia? Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos dar cuando en las redes sociales, en el trabajo, en tu familia, en el vecindario, te atacan?
Puedes decir, Cristo es mi Señor, en Él está mi esperanza y mi confianza. Vamos con el tercer punto, ¿no? Los versículos 22 al 27. Confiar en las oportunidades que el Señor abre. Porque efectivamente Félix decidió dejar preso a Pablo. Todavía medio confundido. Dijo, quiero que llegue el comandante Lisias para tomar una decisión. Un buen chileno, ¿cómo? Lo pateó, tiró para colina, ¿no? Hizo 45 a las moras, claro. Pero es interesante que Félix estaba bien informado del camino, versículo 22, sabía de qué trataba este mensaje. Probablemente por su esposa Drusila, que era judía, que después pidió hablar con Pablo, ¿no? Incluso pospone el juicio esperando que Pablo le diera un soborno, versículo 26. Quería ver qué tan limpia la conciencia de este hombre es, ¿no? Claramente Félix no quiso tomar en cuenta el mensaje y decidió seguir viviendo una lógica egoísta, de maldad, de corrupción. Y cuando le pide hablar a Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 24, versículo 25? Así que lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablar Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? Se asustó, ya, hasta aquí no quiero más porque quiero seguir con mi lógica mundana. No quiero saber más de ti, Pablo, ni de esta fe. Finalmente es depuesto de su gobierno, de su rol, y el Imperio Romano levanta a otro gobernador, a Festo, que lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí nomás llega Félix, ¿no? Escucha esto, los gobernantes, quienes tienen roles de autoridad, incluso todos nosotros que no reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como quien nos define qué es la justicia, qué es el dominio propio, tendremos un fin, un límite. En cambio, el mensaje del Señor seguirá por los siglos de los siglos. Y la pregunta que rodea todo este pasaje, ¿no?, es la siguiente: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué hay injusticia, no? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tuvo que pasar esto? ¿Por qué nosotros nos toca pasar por momentos tan difíciles, tan angustiantes, tan dolorosos? Y esta es la respuesta. Para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que en toda circunstancia, en todo momento es una oportunidad para testificar de Jesús. Pablo no espera el momento perfecto, sino él dice, ¿sabes qué? Voy a predicar a tiempo y a destiempo, le decía a Timoteo en 2 Timoteo 4. Sin importar el contexto, en una cárcel, en tu casa, en tu trabajo, mientras estás descansando, el Espíritu del Señor va a ponerte en ti las palabras necesarias para hablar en Él, ¿no? En todo momento proclamamos nuestra fe en Jesús, incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Hace unos días atrás, el 16 de octubre, se conmemoraron exactamente 470 años, ¿escuchan? 470 años de que dos pastores ingleses fueron martirizados, fueron quemados en la hoguera a causa de su fe. Estos pastores se llamaban Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Los quemaron en la hoguera por lo que ellos creían. Ellos estaban en Inglaterra, predicaban las doctrinas de la gracia, predicaban que la palabra de Dios es suficiente autoridad, es la única autoridad para la iglesia, y vino la reina María la Sangrienta y los mató en la hoguera. ¿Sabes lo que dijeron ellos? Sus últimas palabras dicen acá: Ridley le dijo a su amigo Latimer, ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama y nos fortalecerá para sufrirla. Mientras que Latimer dijo con voz fuerte, tenga confianza, maestro Ridley, tengamos valor, porque este día encenderemos una llama, una vela en Inglaterra, que por la gracia de Dios jamás se apagará. Hermoso. Habían sido juzgados, quemados, hace 500 años atrás, por su fe. Y es esa misma llama la que nos mantiene hasta el día de hoy. Así que si a ti te toca pasar por momentos difíciles, terribles, duros, no sé si como los de Latimer Ridley, o como los de Pablo, o como los de Cristo, recuerda, esa llama
Si tú mantienes tu fe fuerte, jamás se apagará, porque muchos más van a escuchar tu testimonio y van a decir, vamos, vale la pena seguir esto. Así que hermanos, para terminar, si alguien viene y te grita, ¡hey tú, chanta pecador en la calle! Tu fe no sirve para nada. ¿Qué vas a hacer? Yo te animo que con tranquilidad, con claridad, con confianza, pongas tus ojos en Cristo y descansa en lo que el Espíritu Santo te va a decir. No te toca responder con rabia, ¿no? Nosotros no somos los que vamos a responder con enojo. Si te toca sufrir por la causa del Evangelio, hazlo verdaderamente con temor del Señor, con confianza y con conciencia limpia, ¿no? Te invito a orar por esta predicación de hoy día. Señor, todos nosotros enfrentamos situaciones complejas, ya sea en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a actuar con justicia, con dominio propio, Señor, y con libertad. Ayúdanos a recordar, Señor, de que tú eres el juez perfecto. Tú sabes, Señor, los tiempos, las razones, los momentos. Simplemente ayúdanos a que la fe en ti no sea algo, un detalle en nuestra vida, que no sea algo cosmético, sino que si hay gente que estuvo dispuesta a morir, a estar presa como Pablo, a morir en la hoguera, nosotros mismos podamos también tomarle el peso de lo que significa la sana doctrina de predicar a Cristo y su palabra. Oh Señor, como iglesia vivimos momentos difíciles, como sociedad vivimos momentos tensos, pero tu evangelio es el que nos define y tu Espíritu Santo levanta, baja, trae palabras, quita palabras, hace callar. Solo ayúdanos a confiar en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.